Muy bien, continuando con el ejercicio que quedó pendiente por ahí. He dejado esta imagen ahí proveniente de, de Linkey, que es esta que está por acá. Ah, digo yo que la traje, sí, ahí está. Es eh, la del mecanismo realizada en Linkey. En el ejercicio anterior nos hacía falta colocar las direcciones de las flechas, donde pues conocíamos solamente una, que es la velocidad de A, la velocidad lineal de A, ¿no? Esta que tenemos ahí. Sabemos que la cola de A y la cola de B están ubicadas aquí, por lo tanto la velocidad de B en este caso pues iría en esta dirección. Y la velocidad de B relativo a A, pues la punta del vector lo vamos a dibujar o más bien la cola del vector la vamos a dibujar en la punta de A, ¿verdad? Saliendo de A. De manera entonces que este vector iría en este sentido, ¿no? Si evaluamos esas trayectorias, pues verán ustedes que en este caso pues omega 3 tendría un valor positivo porque pues su velocidad estaría en esta dirección, ¿verdad? Entonces iría en este sentido, omega 3 iría en este sentido, ¿no? Y omega 3 pues puedo calcularlo a partir de la velocidad relativa de v con respecto a. Y mientras que la velocidad de v, pues su vector iría en este sentido y por lo tanto su omega 3 iría, perdón, su omega 4 iría en este sentido, en el sentido de la manecilla de reloj y por lo tanto entonces su valor sería negativo. Se puede calcular utilizando la velocidad de v y utilizando el radio, ¿no? Que este radio pues lo conocemos que es 10. Bien, vamos a utilizar las fórmulas y luego vamos a comparar, vamos a hacer el efecto analítico y comparamos, ¿no? Ya habíamos calculado antes la velocidad de A, si bien es cierto que hay una fórmula, que si gustan ustedes pueden hacerla y verán que al final el resultado siempre será 650, el valor de A pues es la longitud del eslabón que actúa como manivela, que en este caso pues es 10, ¿verdad? Multiplicado por omega que es menos 65 porque gira en el sentido de la manecilla del reloj. Y luego habría que multiplicarlo por el seno del ángulo, que pues el ángulo sería teta 3, que también pues por ahí creo que lo habíamos traído por aquí. Teta 3 es, creo que había colocado el resumen por acá de esos ángulos. Que los traje de Linkey, no 9.06 y 111.9. La 9. No, este es teta 2, perdón, esto es 50 entonces, este es 50. Teta 3 es el que es 9.06, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces más el coseno de ese valor que es 50 grados, ¿no? Y aquí nos dan las componentes de tanto de x como de y. Pero esto es la velocidad de A. Pero recordemos que al final esto que tenemos aquí, ¿verdad? Menos seno de 50 más el coseno de 50 son valores que de alguna manera pues se convertirán en el 650. Ustedes pueden hacerlos ahí. Para el caso, si yo multiplico 100 por, perdón, 10 por negativo 65 por el negativo del seno de 50, el negativo del seno de 50, a mí me da aquí 497.92, 497.92 en la dirección Y o en la dirección X, ¿verdad? Más, y si cambiamos el otro valor, pues simplemente tenemos que multiplicar por el coseno de 50, que nos da 417. En este caso nos da un valor negativo. Entonces vamos a cambiar aquí negativo, ¿verdad? Negativo. Y nos da 417.81 en la dirección J, ¿verdad? Es decir, que ahí nos está dando la velocidad en A, que son 497 en el primer plano, ¿verdad? O en X, perdón, en X, disculpen. En X, la velocidad en A en X, que es 497, y la velocidad Y, que son 417. Y pues bueno, la velocidad va en este sentido, ¿no? Que coincide con lo que ya habíamos visto allá en el plano, ¿no? Si extraemos la raíz cuadrada de esto al cuadrado, si ustedes lo pueden hacer ahí también a modo de ensayo, 497.92 al cuadrado y la suma de 417.81 también al cuadrado les dará alrededor de 649.99, que son casi 650. Pero repito, esta velocidad de nada se puede sacar un poco más simple.
recordando que la velocidad en el punto A pues simplemente es R por omega 2, ¿verdad? Y donde R pues ya sabemos que es 10, omega 2 es menos 65 y por lo tanto sabemos que la velocidad en A es menos 650 unidades por segundo, ¿no? Y aquí pues obtenemos las componentes a partir de esta velocidad, pues que también son de gran utilidad. Pues bien, vamos entonces, esa sería la velocidad en el punto A, pero es la más sencilla de todas, ¿no? De la misma manera, la velocidad de relativa de B respecto a, pues depende únicamente de la longitud del eslabón B, que es 10, de omega 3, que ya eh, lo podríamos calcular. No lo he calculado, pues ahí están las fórmulas. De hecho, no habíamos calculado los omegas, ¿verdad? Así que permítanme hacer esto un poquito hacia el lado derecho. Y esto tenemos por aquí. Los datos los voy a subir un poco. Y pues como dependen de omega 3 y de omega 4, pues ya sabemos nosotros que ese omega 3 y ese omega 4 pues ya conocemos los valores, ¿no? El valor de A pues ya sabemos que es 10, ¿verdad? Multiplicado por omega, que es menos 65 radianes sobre segundo, multiplicado por el seno de teta 4, donde teta 4 pues era 111.9 menos teta 2, que es 50. Y todo eso dividido sobre b, que también es 10, multiplicado por el seno de teta 3, que es 9.06. Y a eso habría que restarle teta 4, que son 111.9 grados. Eso da como resultado el omega 3. Déjenme hacerlo por acá. Menos 65 por el seno de 111.9 menos 50. Y todo eso dividido sobre 10 por el seno de 9.06 menos 111.9. Y eso nos da un valor de 58.80. 58.80, un valor positivo. 58.80. Si el valor es positivo, entonces significa que la velocidad, la velocidad angular del eslabón acoplador pues va en este sentido, ¿no? En el sentido de las manecillas de reloj. Y es coherente con esto que teníamos, ¿no? La velocidad de B relativa a pues va en este sentido. Si lo ubicamos en el plano como lo habíamos escrito por acá, ahora la velocidad de B relativa a pues va en este sentido y por lo tanto omega tiene que ir ahí. O sea que es coherente con lo que hemos calculado antes. Igual si somos coherentes con lo que calculamos antes, omega 4 nos debería quedar un valor negativo, un giro a favor de las manecillas de reloj. Veamos a ver si es cierto. El omega 4 pues lo puedo calcular yo multiplicando a, que lo conocemos, omega 2, que también lo conozco, multiplicado por el seno de teta 2 menos teta 3, que ya sabemos que es 9.06, dividido sobre c, que también es 10, ¿verdad? Multiplicado por el seno de teta 4, que son 111.9, menos teta 3, que son 9.06. Y este valor nos debería dar un valor negativo, ¿verdad? Entonces veamos aquí a ver si corrijo la fórmula que ya tengo. Simplemente tenemos que restar 50 menos 9.06 y en la parte de abajo tendríamos que utilizar el 111.9 menos 9.06. Esto a mí me da negativo 43.68 y esos son radianes sobre segundo. Si es negativo significa que el giro va en este sentido y es coherente con lo que habíamos mencionado antes. Pues esos datos son los que nos hacen falta aquí para omega 3 y omega 4 y de esa manera pues calcular nuestras velocidades relativas de B con respecto a A, que ya más o menos tenemos una idea de cuánto es, ¿verdad? Entonces veamos ahí cuánto nos da. Esto lo he estado haciendo de color azul, así que bueno, voy a cambiar aquí de color al verde, ¿no? Por lo tanto aquí nos quedaría B, que vale 10 también, ¿verdad? Multiplicado por omega 3, que vale 58.80. Y esto habría que multiplicarlo por el negativo del seno de teta 3, que pues ya sabemos que teta 3 nos dio 9.06, más coseno de ese valor 9.06. Y aquí pues nos va a dar las componentes de x y y de la velocidad. Entonces simplemente habría que multiplicar 10 por 58.80 multiplicado por el negativo del seno de 9.06. Eso me da a mí un valor de menos
2.59. En la dirección Y, más o menos, no sé todavía si me va a dar un número negativo o un número positivo, todavía no lo sé. Habría que hacer casi la misma expresión, solamente que multiplicar por el coseno. Y eso me da 580 positivo, así que sería más 580.66. En la dirección J. Esto me da cuál es la componente eso significa que está en el tercer cuadrante, ¿verdad? La componente de X está negativa, la de Y está positiva, en el segundo cuadrante, perdón, y aquí iría la velocidad de B relativo a A. Muy bien, si nosotros extraemos la raíz cuadrada de esto, estas son sus componentes, ¿verdad? La raíz cuadrada de 92.59 al cuadrado más los 580.66 y también lo elevamos al cuadrado, el resultado de esto nos da 587, ¿verdad? La magnitud de la velocidad de A, perdón, la velocidad de B respecto de A. Velocidad de B respecto de A nos da, según mi calculadora, me dan 587.99, que son casi 588 unidades por segundo, que esos 588 nosotros de alguna manera pues ya lo hayamos intuido de forma gráfica, que era aproximadamente 589, ¿verdad? Pero tenemos ahí una variación que puede ser por el tema del redondeo, por el tema del valor numérico que tuvimos ahí, ¿verdad? O por los redondeos que hicimos en el dibujo. Bueno, finalmente, para calcular la velocidad de B, pues tenemos ahí el valor de C, que también es 10, ¿verdad? 10 multiplicado por omega 4, que es menos 43.68, multiplicado por el negativo del seno de teta 4, es 111.9. Y a eso habría que sumarle simplemente el coseno de 111.9. Y ahí tendríamos entonces las dos componentes, ¿verdad? Individualmente pues habría que multiplicar el 10 por el negativo 43.68 por el negativo del seno de 111.9 y esto nos queda 405.27 positivo en la dirección Y. El otro pues no sé si es positivo o es negativo, habría que verificarlo. Tendría que ser un valor positivo, nos da aquí más 162.92 en la dirección de J. Si extraemos las raíces cuadradas de eso, porque vean bien que eso está en el primer cuadrante, la velocidad de B está en el primer cuadrante, nos quedaría 405.27 al cuadrado más 162.92 elevado al cuadrado. Esto me da a mí aproximadamente la velocidad en el punto B, nos da 436.79 o casi 0.8 más o menos unidades sobre segundo, ¿no? Y ese 436 creo que gráficamente nos había quedado como 440 con una variación pues cercano a los, bueno, en realidad serían 437, ¿no? Entonces del 37 al 44 si hay una ligera variación, habría que ver si realmente medimos bien, ¿verdad? Y volver a calcular por ahí, pero pues no se aleja mucho, ¿no? 436, 444, muy cercano. Y de esta manera pues tenemos nosotros el cálculo de la velocidad con la atenuante que en el caso este de la fórmula vectorial pues nos da la posición tanto en X como Y de cada una de las velocidades. La velocidad en X, la velocidad en Y y la velocidad en Z. Muy bien. Para poder saber si nuestros omegas en el tema gráfico nos queda muy bien, pues habría que hacer lo inverso, ¿no? Como ya tenemos las velocidades, habría que dividirlo sobre el radio, recordando que omega pues es, que la velocidad pues es el radio por omega, ¿no? Y si tenemos la velocidad que es producto de lo que hicimos ahí gráficamente y tenemos el radio, puedo calcular omega. Y como el radio en este caso tanto para el eslabón acoplador como para el eslabón de salida o el balancín, las longitudes son iguales, entonces habría que simplemente dividir sobre 10 esto, así que nos quedaría 44 y 58, que son más o menos estos valores que hemos encontrado aquí, ¿no? 58 y aproximadamente 44 radianes por segundo. Muy bien, entonces de esta manera pues podemos hacer la comparación entre el método numérico y el método gráfico para el cálculo de velocidades de un mecanismo de 4 barras.